aquí. Oye, ya está listo nuestro invitado del día de hoy, que es el hombre del momento, además, porque aparece en el primer lugar de la encuesta presidencial. Pero por cierto, es el hombre del momento. Y fíjate que nosotros no lo invitamos para conversar sobre eso, sino que lo invitamos para conversar sobre Palestina y un poco conversar también con un intelectual de izquierda que también reconocemos que hay detrás de este político. Bienvenido a La Voz de los que Sobran, Daniel Jadue. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Hola Daniel, hola Mauro. Bien, hola Ale. Diga, usted me va a perdonar, pero yo voy a contradecir públicamente a mi compañera Alejandra y le voy a preguntar nomás, porque a mí la verdad es que los números que salieron hoy día... Obvio que tenemos que conversar sobre eso, pues si somos periodistas, ¿cómo no vamos a hablar? Vamos en materia, estemos en materia, y después nos metemos en otros temas que evidentemente queremos conversar con usted. Gracias por aceptar la invitación, alcalde, un gusto a nosotros que esté con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Obvio. Primera reacción, alcalde, frente a esto que hemos conocido en la mañana, esta encuesta que lo posiciona en un muy bien perfil. Todos titulan empatando con Lavín, ya instalando una suerte de competitividad o de competición ficticia, digamos, ¿no? Pero, primera reacción, ¿qué es lo que siente usted? A ver, mucho orgullo, satisfacción y alegría. Orgullo porque esto lo entiendo como un reconocimiento a la labor que hemos desarrollado en 8 años en Recoleta, en donde hemos sido capaces de innovar en políticas públicas, resolviendo problemas que 30 años de discusión política no habían resuelto, llevando soluciones para los dolores, para las angustias, para las inquietudes de nuestras familias, efectivamente poniendo al ser humano al centro y no a la economía. Siento que esto es un reconocimiento a un tremendo proyecto que también es político, que es el programa comunal del Partido Comunista de Chile, que se da en Diego Almagro, en La Ligua, efectivamente en Quilicura, hoy día en Cerro Navia, en Macul, en donde muchos abrazan esta forma de entender los gobiernos locales que tienen por objeto abaratar y simplificar la vida de las personas, devolviéndole a través de los recursos públicos a los y las trabajadoras todo eso que se les quita cuando se les paga menos de lo que vale su trabajo, o cuando no se les paga su trabajo, para generar la gran utilidad de aquellos que acumulan riqueza en nuestro país. Lo veo con orgullo, como digo, con satisfacción por la respuesta, porque es una valoración que nunca nos esperamos, que efectivamente un reconocimiento, un cariño, que yo les digo, a mí me sorprende. Yo ayer me corrían las lágrimas, honestamente, cuando presenté el proyecto de la inmobiliaria popular ya habitado con las personas que estaban ahí, yo escribí sobre esto, escribí sobre la necesidad de meterse al mercado de los arriendos protegido hace 30 años, 28 años, en mi tesis, cuando me titulé. Entonces, era un sueño, ¿no? Pero además, muy alegre por el impacto que estamos generando. ¿Saben por qué? Porque hemos cambiado el imaginario colectivo del país. Muchos alcaldes a lo largo de todo Chile me comentan que cuando yo hago algo en Recoleta, al otro día la gente de las comunas sale y les dice, bueno, ¿y nosotros cuándo? ¿Y nosotros por qué no? Porque efectivamente Chile entero, a lo largo de estos 8 años, se empezó a dar cuenta que las cosas podían ser distintas, que podíamos tener un país más humano, que podíamos tener un país más justo, que podíamos tener un país más solidario y que pusiera al centro al ser humano, claro, que pusiera a las familias de Chile y sus dolores y sus angustias en el centro de la discusión sin ninguna otra consideración, ¿no? Entonces, yo creo que... Alcalde, pero yo estoy de acuerdo con eso, Yo esa idea de que crecimos escuchando que no se podía, porque la situación era compleja, bueno, y finalmente sí se podía, con voluntad, con convicción, con creatividad también. Yo creo que eso es parte de lo que se le reconoce a usted. Pero me va a perdonar, pero yo voy a meterme más en el tema. Es un 12% que lo empata con Joaquín Lavín. Es una pregunta es un dato que se obtiene de una pregunta bien valiosa, porque en el fondo es una pregunta abierta a los encuestados, no se les sugiere el nombre. En el fondo, usted, si la elección fuera este fin de semana, ¿por quién votaría? Yo creo que tiene un valor adicional, que nos están poniendo una mención espontánea. Cierto, es una mención espontánea, yo creo que eso también tiene un valor adicional.
más allá del reconocimiento, el orgullo, lo que usted le provoca, derechamente hablando, ¿a usted ya le entusiasma la idea de ser candidato? Yo sé que usted es alcalde, me va a responder con lo que yo sé que me va a responder. Yo soy alcalde de Recoleta, acá estoy, es una decisión que se toma con el partido, yo también lo comprendo eso, pero quiero tratar de si se las puede arreglar para responderme a usted en particular. ¿Ya le entusiasma la idea de ser candidato? ¿Lo vislumbra? ¿Lo siente? ¿Cree que es el momento ya de meterse eventualmente en algo así? Mauricio, no te voy a responder lo que he respondido siempre. Te voy a responder algo distinto, pero tiene mucha profundidad. A ver. El Partido Comunista en 108 años ha llevado 3 veces candidato. Nosotros sabemos que el Partido Comunista no puede entrar solo a la moneda. Nosotros sabemos que el Partido Comunista necesita, si entra a la moneda, entrar con una alianza social y política lo más amplia posible. Y esto no solo estoy hablando de los partidos políticos, estoy hablando sobre todo de la ciudadanía, de la gente, de nuestro pueblo, ¿no? Si ellos están dispuestos a entrar a la moneda con un presidente o presidenta comunista, lo van a tener que hacer sentir con más claridad todavía. El Partido Comunista ya tomó la decisión de llevar en la próxima papeleta a un candidato o candidata comunista, ¿no? Wow. Si la gente lo manifiesta, porque acá los liderazgos no los define uno, los define la gente. Yo desconfío profundamente de esos que se andan promoviendo para presidente de la República porque me dan vergüenza ajena. Y además, ¿no? Desconfío profundamente de aquellos que dicen que ser los mejores preparados para gobernar. De aquí, de lo que estamos hablando, es de que uno habla con sus acciones. Y creo que en Recoleta los comunistas hemos hablado con todas nuestras acciones durante 8 años y esas nos tienen donde están. Pero Chile tiene que decidir si está dispuesto, porque no solo es estar dispuesto a votar. En Chile siempre se ha dicho que no se vota por los comunistas. Bueno, en Recoleta les tengo una buena noticia, ¿no? Aquí no hay marcianos, hay chilenos, y votan por los comunistas. Claro. ¿No? Y no nos comemos la guagua. En 8 años de gobierno comunista, en Recoleta no ha desaparecido ninguna guagua, no hay denuncia alguna, y por lo tanto, los temores históricos respecto de los comunistas han ido desapareciendo. De la mano de una excelente gestión, hoy día somos una de las 5 comunas más transparentes de Chile, ¿no? Y hemos logrado desarrollar una gestión muy relevante, pero además la gente tiene que estar dispuesta a defender al gobierno una vez que empiece. Entonces, efectivamente, yo te aseguro que si la ciudadanía plantea con fuerza que está dispuesta a vivir un proceso de transformaciones profundas de este país, el Partido Comunista y todos sus militantes, yo incluido, vamos a estar disponibles para aquello. Ahora, si tú me preguntáis en serio si alguna vez yo me soñé esto, no. ¿No? Si tú le preguntáis a mi hija, que es con quien yo más conversaba estas cosas y con mi familia, yo siempre quise ser alcalde de Recoleta, ¿no? Es más, fui 5 veces candidato, ¿no? Todos me preguntaban, ¿pero por qué nuevo, weón? Y yo le decía a la gente, yo le decía a la gente, ustedes conocen 2 tipos de candidatos, los que cuando ganan no los ven más, y los que cuando pierden no los ven más. Yo soy el único que llevo perdiendo 3 elecciones y sigo estando aquí, porque quiero ser alcalde de Recoleta, porque creo saber lo que mi gente quiere y lo que la gente necesita. Y efectivamente esa persistencia, esa tosudez, ¿no? Ha sido premiada primero con la elección. Nosotros partimos con este proyecto cuando teníamos 2% de los votos en Recoleta, muchachos, compañeros y compañeras, ¿no? 2%, cuando nosotros dijimos vamos a ganar la alcaldía de Recoleta, todos nos miraron y nos dijeron, weón, tienen el 12%, tienen el 2%, el 2,13%, ¿de dónde? Y en 4 años subimos al 11%, en 4 años subimos al 18%, a los 4 años siguientes subimos al 41%, después nos reelegimos con un 54% y hoy día yo creo que vamos a obtener un triunfo aún mayor. Pero esto es porque hemos aprendido a escuchar. Para innovar uno necesita cerrar la boca y abrir los ojos y los oídos. Y escuchar los dolores de la gente, escuchar las necesidades, sistematizarlas y responder con creatividad. Claro. Oiga, alcalde, le quiero hacer una pregunta, pero voy a ser como medio, sí. A ver, voy a ser como bien persecutor, pero en buena. Entiéndame lo que quiero decir. Okay. La votación del Partido Comunista en general en Chile va entre un 5 y un 8%, ¿cierto? En general en la historia, ¿sí? Con un máximo histórico de 16% en el 70. 16. Ya, de 16% en el 70. Sí, tienes toda la razón. Pero en general, entonces, la gente tiene un cierto miedo
de votarlo con los comunistas por esto de los come-guagua y la estupidez. Yo eso lo comparto con usted. Entonces, para que los comunistas, con usted a la cabeza o con otro, ya dejémoslo así, ingresen a la moneda con la gente, también la gente tiene que sacarse esos miedos en general, porque si no han logrado más de un 16, la gente no está dispuesta a votar por usted más de un 16. Yo le tengo mucho respeto al PC y se lo he dicho a usted y se lo he dicho a otros comunistas, no tengo ni un problema, yo no tengo ni un rollo con eso, así que no va por mí el cuestionamiento, así que, pero sí hay una cuestión que es que tiene que decirle usted y el PC en general a los chilenos cómo ve el futuro respecto de un Estado. Sorry que se lo diga así. Entonces, si uno le dice a los chilenos, no me interesa replicar Cuba, porque no creo en un partido único, porque no creo, etcétera. Creo en un Estado, creo en un Estado de bienestar. Espéreme, sí, yo sé. Creo en un Estado de bienestar en que los... porque mire, yo lo voy a decir bien sincero, alcalde, yo esto lo he conversado con gente desde el Frente Amplio hasta la DC, porque como un día salía a la palestra en La Cosa Política, antes me dedicaba a hablar de los arriendos, pero un día empecé a salir en la palestra, y entonces me llamaron, y fui y les pregunté a cada uno, o sea, con toda sinceridad, alcalde, a ver, ¿qué quieres tú para Chile? Yo creo un Estado de bienestar, que todos los derechos básicos estén garantizados por el Estado, salud, educación, pensiones, bla, bla. Y todos me dijeron lo mismo, sí, eso es lo que yo quiero, eso es lo que quiere el PPD, eso es lo que quiere la EC, lo que quiere el PS, algunos les creo más, otros menos, eso es lo que quiere el Frente Amplio, etcétera, etcétera. El PC quiere eso, quiere un estado de bienestar, etcétera, pero que haya claramente propiedad privada y no... lo estoy preguntando para despejar, no porque yo no lo crea, alcalde, me explico, ¿no? Sí, perfecto. Y yo lo entiendo como una pregunta y además se la agradezco porque es muy respetuosa, que no siempre pasa. Lo hemos dicho hasta el cansancio, yo no creo en los modelos extranjeros. Yo creo que Chile tiene que hacer su propio camino. Nunca el PC, nunca, ha sido partidario de un sistema de partido único. Nunca. Ya, ¿no? Más allá de que nosotros respetemos los procesos de otros países y no nos guste la intervención extranjera en ninguna parte del mundo, nosotros nunca hemos sido partidarios de avanzar hacia un modelo como ese porque no creemos en él. De hecho, somos el único partido que nunca ha estado por la vía armada para acceder al poder. La única vez que el PC de Chile estuvo por la vía armada fue como un modelo de autodefensa cuando nos estaban yendo a buscar las casas para masacrarnos. Y ahí nadie nos podía pedir que nos entregáramos para que nos mataran, solo que el sueño de la derecha. Pero cuando uno mira al resto de los partidos políticos, todos, en determinado minuto de la historia, han estado por la vía armada para acceder al poder. Mira, en Chile han habido 27 masacres de trabajadores a cargo de la Fuerza Armada o de Carabineros, y han sido en varios gobiernos, de varios colores políticos, nunca del PC. No, pero además, uno no es lo que dice, porque los partidos te pueden decir lo que quieran. Uno es lo que hace. Te voy a dar un caso súper concreto, Daniel. La DC, en su último congreso ideológico, definió que iba a impulsar un parlamento unicameral, ¿no? Y sin embargo, hace 3 semanas su presidente acaba de hacer un acuerdo con Renovación Nacional para avanzar en la reducción de parlamentarios, manteniendo el Senado y volviendo al binominal. Entonces, a mí me da lo mismo lo que ellos digan, porque los que terminaron de privatizar las empresas en Chile fueron ellos. Exacto. Los que privatizaron las calles fueron ellos. Los que privatizaron la salud y destruyeron la educación pública fueron ellos. Los que no se comprometieron, o sea, los que se comprometieron a transformar el modelo y no lo hicieron fueron ellos. Los que renunciaron a la mayoría parlamentaria que tenían con los votos en un pacto con la derecha para salir de la dictadura, ¿no? Fueron ellos. ¿Y sabes qué? Los que le entregaron el ladrillo, que es este documento económico para darle los lineamientos a la dictadura, para transformar a Chile, fueron los economistas demócratas cristianos con los de la Católica, que eran la Escuela de Chicago. Entonces, lo que no le han dicho a Chile algunos es que ellos creen en el modelo neoliberal y que desarrollaron un gobierno neoliberal. Entonces, sí, yo creo en un estado de bienestar que asegure los derechos sociales, pero eso hoy día, Daniel, se queda corto. Porque te voy a decir una cosa. Esta pandemia va a acelerar algunos procesos. Va a acelerar, primero, el reemplazo del trabajo manual por el trabajo robotizado. Absolutamente. Va a acelerar el reemplazo del trabajo intelectual por la inteligencia artificial. Va a acelerar, efectivamente, el aumento significativo del desempleo estructural.
¿no? Yo cuando estudié economía en la universidad, el pleno empleo se definía en 3,5. Hoy día el pleno empleo se define en 5,5. En un par de años más, el pleno empleo se va a definir cerca del 8 o del 9. O sea, nos vamos a tener que acostumbrar a un desempleo estructural cercano a los 2 dígitos. ¿Qué vamos a hacer con esa gente que no va a tener pega? La vamos a desechar porque cada día el sistema, el modelo económico va a requerir menos gente. Entonces, ¿qué pasa? Y vamos a necesitar discutir una renta básica universal. Vamos a necesitar incorporar una renta de participación. Vamos a necesitar reconocer constitucionalmente el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidadores y cuidadoras de Chile, que es un trabajo que nadie paga y del cual depende toda la estructura de este país. Exacto. Para que cada uno de nosotros llegue a su pega, necesita tener desayuno, ropa, cuidados, casa ordenada, tranquilidad. Y ese es un trabajo, y yo en esto, por ejemplo, tengo una diferencia con una de las corrientes feministas que lleva mucho tiempo tratando de repartir de mejor manera el trabajo que no se reconoce en la sociedad para que en el fondo, entre comillas, nos perjudiquen a todos por igual, ¿no? Cuando yo creo que lo que debería discutirse es que efectivamente se reconozcan los trabajos y se paguen, ¿no? Porque incluso la derecha se miente a sí misma cuando dice la propiedad privada nace del trabajo. Bueno, entonces, ¿dónde está la propiedad privada que deviene del trabajo de la trabajadora doméstica que durante 40 años hace la pega sin que se le pague? A igual pega, igual paga, dicen. Bueno, ¿y por qué el trabajo doméstico fuera de la casa propia vale 3.50 y dentro de la casa propia vale 0? Entonces nos vamos a tener que imaginar un país que además de los derechos tradicionales, y se incorporen los derechos emergentes, cultura, deporte, internet, pero además sea capaz de asegurar una renta básica, ¿no?, para los dirigentes sociales. ¿Por qué nosotros necesitamos que los dirigentes sociales hagan la pega que hacen? ¿No? Hoy día, yo agradezco a todos los dirigentes sociales y a las organizaciones sociales que están en las ollas comunes haciendo lo que no es capaz de hacer el gobierno. ¿Por qué lo tienen que hacer gratis? Si el trabajo de dirigente social es un trabajo súper duro y desde todos los días. Entonces, vamos a tener que pensar un país que vaya más allá de los derechos sociales y que sea capaz de cobrarle un impuesto a los súper ricos y que sea capaz de aumentar y de recuperar las riquezas naturales. Entonces, no esta definición media light de los partidos de la concertación, sino que aquí estamos hablando de un proceso de transformación más profundo. Por ejemplo, vamos a necesitar un país multicultural, plurinacional, ¿no? Que entregue el idioma. Yo no lo encuentro nada de... Me encuentro absolutamente de acuerdo con usted. Yo me quiero agarrar de algo que dijo el alcalde. Mucho más avanzado nomás. Oye, déjame preguntarle algo al alcalde. Déjenme preguntarle algo al alcalde es el programa del Partido Comunista. Que dijo algo sobre el feminismo y por eso mismo me quería agarrar, porque... sobre una corriente del feminismo. Sí, exactamente, no, sí, yo lo entendí súper bien, porque finalmente nosotras lo que hacemos, yo que trabajo, trabajo en lo social, ¿no es cierto?, con la Asamblea Feminista Plurinacional, justamente. Una de nuestra, en la corriente que yo estoy, digamos, nosotros queremos que se valorice ese trabajo doméstico, ese trabajo de cuidados, que hasta ahora, y que además valorizado, y solo por eso digo que me estoy agarrando un poco para poder enseñar un poco también, es más del 20% del PIB si lo llegáramos a valorizar, como de verdad corresponde que se valorice. Entonces estamos hablando de algo que ahí... Porque claro, todos dicen, que esas pensiones miserables que reciben, que menos mal que reciben, gracias en algún momento que se hizo en el gobierno Bachelet 2, si no me equivoco, ¿no?, cuando empezaron a recibir la pensión solidaria, algunas mujeres que nunca en su vida, por supuesto, habían cotizado porque trabajaban en sus casas. Es muy poco, por cierto que es poco todavía, pero efectivamente si lo valorizáramos tendríamos que pensar en eso, ¿no? Tendríamos que pensar, y ahí, bueno, viene todo el tema de la AFP. ¿Qué piensas sobre eso, sobre esta discusión, Daniel Jaude, que tiene que ver con sacar o no sacar los fondos de la AFP y que tiene algunos dando vuelta en círculo, ¿no es cierto? Hemos escuchado al señor Sutil, ¿no es cierto? Hasta el compañero de Borde está de acuerdo. Hasta el compañero de Borde está de acuerdo, claro. Y a ver, ahí, lo primero, el PC es partidario de un sistema de reparto corregido. Aquí no solo se pueden corregir los sistemas de AFP que algunos sueñan, sino que también uno puede corregir los sistemas de reparto aumentando la cotización, incorporando una responsabilidad mayor del empleador, pero también del Estado, y efectivamente asegurando
las cosas que están íntimamente ligadas a esto, por ejemplo, la protección de la maternidad, porque una de las cosas en las cuales se basa el fracaso del reparto es que si no protegemos la maternidad tiende a descender en el tiempo de tal manera que hace impracticable que las futuras generaciones jóvenes que trabajan mantengan a las futuras generaciones que van a estar fuera del mundo del trabajo. Por lo tanto, esto es una discusión mucho más profunda que tiene que ver con cómo construimos un sistema de protección social integral, ¿no? Que, por ejemplo, pasa por transformar el derecho a la vivienda en derecho a vivir dignamente desde que naces hasta que te mueres, ¿no? Independiente de tu ingreso, que es lo que hicimos ayer con el ingreso, con la inmobiliaria popular. Entonces, perfecto. Primero eso. Segundo, yo no soy partidario del retiro de los fondos de la AFP. Ya. Porque lamentablemente esto se enmarca dentro de una tesis que es que los trabajadores paguen con cargo a sus propios dineros el costo de la crisis. Yo soy partidario de que le cobremos un impuesto extraordinario a las utilidades de la AFP para repartir entre sus ahorrantes. Ahora, como veo que esto tiene poca agua en la piscina, digo, mira, si es la última oportunidad, la última alternativa, yo estoy disponible siempre y cuando permitan retirar un porcentaje de la plata de los trabajadores de la AFP, pero con cargo a un endeudamiento futuro del Estado, o sea, a un endeudamiento del Estado para que el Estado les devuelva el dinero, ¿no? Eso lo han dicho varios economistas. Claro, y yo creo que hoy día lo que hay que hacer énfasis es que el Estado tiene la posibilidad de salir a endeudarse de forma muy barata hoy, ¿no? Porque hoy día las tasas están en el suelo. Es mejor endeudarse hoy día con mira a los próximos 20 años y efectivamente aprobar el impuesto a los superricos que te permite entender cómo vas a pagar efectivamente este endeudamiento de largo plazo para ir en contribución directa a la familia de manera universal. Yo ni siquiera aquí restringo en porcentajes, que es lo que no ha hecho el gobierno. Entonces yo soy solo partidario de hacer ese retiro siempre y cuando el Estado se comprometa a devolverle hasta el último peso más los intereses a los trabajadores que lo hagan. Alcalde, pero me salta otra duda en realidad, y de hecho es parte de lo que usted dice, hay que ver si hay agua en esa piscina, bromeamos un rato con el tema de que, claro, no han desaparecido infantes, afortunadamente, en Recoleta, toda la mitología que existe en Chile respecto del Partido Comunista. Entonces, haciendo ficción, imaginando el futuro, ¿no? O quizás tampoco es tan ficción, esta misma encuesta ya habla de una voluntad ciudadana que realmente puede ser muy real. ¿Usted cree que Chile, ese Chile donde habitan tantas personas tan distintas entre sí, ¿usted cree que Chile está preparado para un gobierno comunista? ¿Para un presidente comunista? Yo no solo creo que Chile esté preparado. A ver. No solo creo que Chile esté preparado, Chile lo necesita. De hecho, somos el único partido que nunca dirigió un gobierno en nuestro país, nunca hemos estado en la esfera de toma de decisiones y estamos donde estamos. Este es el país que construyeron los expertos neoliberales y los expertos socialdemócratas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué más probamos? ¿O vamos a volver al fracaso de la socialdemocracia? ¿O vamos a volver al fracaso más rotundo de la derecha? ¿No? Entonces, cuando alguien mira, yo digo, mira, Chile no solo está preparado, Chile además necesita una transformación radical. Y esa transformación pasa por entender que es necesaria la superación del capitalismo como forma de organización social. ¿Y cuál es el tema? Porque aquí no significa hacer desaparecer ni la propiedad privada ni el mercado. Significa reconocer la iniciativa privada en un marco de acción bajo la dirección estratégica del Estado, ¿no? Y con una repartición del producto entre todos de manera más igualitaria. Entonces, si usted me preocupa, si usted me dice, oye, pero van a salir a expropiar todo, mentira, eso nunca fue real, ¿no? En el programa Allende se definían 3 sectores económicos: el sector público, el sector mixto y el sector privado, y al sector privado se le reconocía toda la importancia siempre y cuando no atentara contra la necesidad estratégica de la nación. Ahora, si usted me dice si los derechos sociales pueden ser parte del mercado, no, eso ya no es capitalismo. Cuando uno le pone frontera al capitalismo, ya no es capitalismo, porque el capitalismo lo que basa es que todo es del mercado. Y que, por ejemplo, el otro día alguien me planteó, cuando yo defendí la renta básica universal, alguien me dijo, ¡oh, mire, el comunista te está abrazando las tesis de Friedman! Porque el primero en el mundo que plantea la renta básica universal es el padre del neoliberalismo. ¿Ya? Y yo le respondí, cada uno es esclavo de su propia ignorancia.
porque la renta básica que nosotros proponemos no es la de Friedman. Friedman decía, para deshacernos del Estado, el Estado no tiene que proveer nada, ningún servicio, ¿no? Y efectivamente dejamos que la gente reciba esta plata y que ellos vean en qué la invierten. Si la quieren invertir en educación, si la quieren invertir en salud, y verán ellos si le alcanza o no. La renta básica universal que nosotros planteamos es un complemento a los derechos esenciales que deben estar asegurados por el Estado. Entonces son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y aquí de lo que hablamos es de que efectivamente el Estado tiene que garantizar, además, porque esta renta básica universal igual nos permitiría construir un Estado mucho más eficiente y eficaz. En Recoleta lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque tú tenés que, o sea, cuando tenés la renta básica universal, la renta básica de emergencia, la renta de participación, la renta al trabajo doméstico y al trabajo de los cuidados, ¿no? Uno empieza a poder prescindir de una serie de transferencias que hoy día hace el Estado cotidianamente, pero que además requieren de un aparato logístico y de una burocracia estatal tremendamente cara. Entonces, si usted elimina todas esas transferencias, elimina toda la burocracia estatal para que esas transferencias lleguen a destino y entrega una renta básica universal en una cuenta RUT personal para todos los ciudadanos de Chile, ¿no? A través del Banco del Estado, usted hace del Estado un Estado más eficiente y eficaz que puede concentrarse en sus tareas esenciales. Y además les digo, hemos estado en conversaciones con empresarios que no voy a revelar sus nombres, pero hay cada día más empresarios conscientes de esto. Alcalde, nosotros queremos seguir conversando, primero porque hay mucha gente interesada en todo esto que estamos conversando sobre un eventual programa, claro, del Partido Comunista para la presidencia, ¿no es cierto? Y también, o más bien el programa que existe para una eventual presidencia, al revés lo dije. Lo que sí, nosotros queremos conversar también sobre el tema de Palestina, pero tenemos que ir a una pausa muy corta, dura como alrededor de 5 minutos. ¿Nos podría esperar, alcalde? ¿Se puede un ratito? ¿No? Por supuesto que los puedo esperar, no hay ningún problema. Genial, entonces no me perdería la oportunidad de estar con ustedes. No, al revés, nosotros estamos súper contentos también de tenerlo y hay mucho interés de la gente por escucharlo, y eso es lo que más nos importa. Nosotros nos debemos a la gente que está al otro lado, digamos, así que manden sus preguntas por mientras, ¿les parece? El público, mande sus preguntas a través de Facebook, Twitter, YouTube y todas las plataformas que nos están viendo. También, por supuesto, recuerden que estamos a través de Santiago Televisión y vamos a ir a una pequeña pausa en todas esas plataformas, y en la radio nos vamos con música y ya volvemos aquí en la 94.5 y todas las plataformas de Radio Sat, Santiago TV y La Voz de los que Sobran. Y yo sigo acompañada por 3 varones, hoy no hay paridad en este estudio. Pero yo no tengo nada que ver en eso, ¿eh? Claro, nada que ver. Absolutamente. No te preocupes. Oye, a propósito... Lo hace por joder nomás, lo hace por joder. Sí, lo hago por joder nomás, y aquí... Además me gusta ser la reina, Daniel. Lo voy a tuitear en este momento. Muy bien. Oye, estábamos conversando con Daniel Jadwe, para quienes están sintonizando recién La Voz de los que Sobran, sobre muchas cosas, y un programa, el programa del Partido Comunista para un eventual gobierno, y sobre todo en un día como hoy, que aparece la encuesta Criteria Research, ¿verdad?, donde aparece empatado con Joaquín Lavín. ¿Qué le parece su opositor, Daniel Jadwe? Usted que también es de los que aparecen bastante seguido en los matinales, claro que él lo supera ampliamente, digamos. Oye, perdón, en la hípica dice que caballo pillado, ya sabemos, ¿no? ¿Qué? Caballo ganado. A ver, mira, la verdad es que yo no soy muy amigo de referirme a mis otros colegas, jamás. Pero puedo hacer efectivamente una opinión. Uh-huh. Yo creo que Lavín representa hoy día un proyecto político que está agotado en términos no ideológicos, que en el último tiempo ha cometido errores garrafales que le van a pasar la cuenta, que en su historia pasada también cometió errores garrafales que le seguirán pasando la cuenta durante mucho tiempo, hasta que él no haga un mea culpa un poco más sincero. Recuerden que él fue editor del Mercurio, cuando el Mercurio de dictadura se dedicaba a cubrir los crímenes de la dictadura, ¿no? Era parte de ese equipo
él escribió un libro que a mí lo leí cuando era muy joven, que era La Revolución Silenciosa, donde yo destaqué un párrafo en amarillo que nunca lo olvidé, que era que él planteaba que los niños de las poblaciones marginales iban a tener muchas mejores herramientas para desarrollarse en el futuro de sus vidas, porque efectivamente la adversidad los preparaba de mejor manera para la vida. Yo nunca lo pude entender, ¿no? Ese libro, acuérdense que fue reproducido con plata del Estado, fue regalado por todas partes. Era entregado gratis. Sí. Yo tuve dos, claro, yo recibía de esos libros porque decía, para que no los repartan, y los recibía. Yo la verdad que me encantaría poder recuperar alguno, porque yo... Tengo uno, te lo puedo pasar. Por favor, ¿no? Porque yo creo que ayer lo vi. ¿no? Y además en el último tiempo a mí me sorprendió mucho. Creo que fue muy mal asesorado, por ejemplo, cuando decidió abrir el Apumanque, ¿no? Y quiero recordar algo, sí, claro, con mucho respeto, porque yo sé que es un día muy especial para el actual ministro de Salud. Se ha muerto su padre y le he enviado mis condolencias de manera pública, pero el 19 de abril el ministro París también decía que era correcto abrir los centros comerciales, ¿no? Pero la DINA además fue más allá y definió que él ha sido un experimento social, y yo creo que jugar con la vida y con la salud de las personas, con experimentos sociales, cuando ni siquiera hay estudiado sociología, ninguna ciencia dura que te permita entender lo que son los experimentos, ¿no? Yo creo que es muy complejo. Después tuvo otra muy mala asesoramiento. Yo creo que ahí hay una responsabilidad fundamental también de quién uno se deja asesorar, cuando quiso convertir su ingreso a la residencia sanitaria en un reality show, porque estábamos en un minuto en donde el 80% del país tenía peores condiciones que él para pasar la cuarentena en su casa, y el gobierno no estaba asegurando la residencia sanitaria para la mayor cantidad de población que estaba pasándolo tremendamente mal, ¿no? Y que estaba mandando a las familias. Y esto, mira, hay una declaración de la subsecretaria Das, ¿no? Que dice, y del mismo Mañalich, que dice, no se justifica aislarlo en residencia sanitaria, hay que mandarlo a pasar la cuarentena a sus casas con sus familias. Ellos promovieron el contagio intradomiciliario. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú ves eso, yo creo que la gente termina sacando conclusiones que son distintas a las que sacan su equipo. Y además, hay algo que yo creo que también es parte de la decisión más colectiva. Él ha tenido jefe de campaña a varios dueños de canales. Lo digo así de claro. Él ha tenido de jefe de campaña a varios dueños de medios de comunicación y canales de televisión. Y yo creo que finalmente, todavía yo recuerdo un meme que salieron de una foto de un programa en donde estaba Lavín comentando las afirmaciones de Lavín. O sea, en la pantalla estaba Lavín 2 veces. Sí, me acuerdo, lo vi. ¿No? Sí. Y tú llegáis a eso, y la verdad es que eso, o es pensar que la gente y la ciudadanía es tonta, ¿no? Y que no se da cuenta de la operación política en curso, claro, o es sencillamente no tener la capacidad técnica para entender lo que te rodea. Y a mí me ha llamado profundamente la atención, porque yo tengo una alta valoración de, entre comillas, lo que ha hecho, entendiendo las diferencias. Ustedes saben la diferencia fundamental que hay entre administrar riqueza y administrar pobreza, ¿no? Además, uno recuerda cuando Lavín se atrevió a salir de su reino, ¿no? De administrar riqueza, y se fue a administrar algo menos de riqueza, ¿no? Voy a hacer el comentario completo. Recoleta tiene 224.000 pesos por habitante al año para hacer gestión municipal. Santiago tiene 660 y tanto, ¿no? Y Las Condes tiene 1.150.000 pesos. Oh, él estaba acostumbrado a hacer una muy buena gestión administrando riqueza. Y se fue a Santiago. ¿Y qué hizo en Santiago? Vendió los derechos de agua. Sí, pues. Santiago tenía asegurado el riego de manera gratuita, de por vida, para todas sus áreas verdes, y este alcalde, que no sabe administrar muy bien, desde mi perspectiva, los vendió creo que en 6.000 millones de pesos. Bueno, esa plata le debe haber durado 1 año, 2 años, la debe haber ocupado para campaña, para lo que sea, efectivamente, para hacer su gestión, ¿no? Y Santiago perdió un derecho fundamental, que además esto es una matriz de gestión de la UDI, porque el alcalde de la UDI que había aquí antes que llegáramos nosotros vendió los derechos de agua del cementerio general y secó el cementerio general. Dejó sin riego un patrimonio
nacional, un monumento nacional. Entonces, esto era una matriz de gestión. Entonces, cuando uno mira, y uno empieza a mirar también este afán de innovación, que es muy valorable, pero uno dice, bueno, pero afán de innovación ¿en qué? ¿En bombardear nubes para que llueva? ¿En hacer una pista de hielo en donde no hay hielo? ¿En hacer una playa donde no hay arena? ¿No? Entonces, yo también soy innovador, pero creo que uno tiene que optar en qué innova. Claro. ¿No? Y nosotros hemos innovado poniendo al centro las necesidades de la gente. Y además, vuelvo a decirlo, él es partidario de otro modelo. Por ejemplo, pongamos sobre la mesa la farmacia popular. Yo, bajo este concepto de devolverle a la gente la plata que le quitan cuando le pagan de menos, agarro y hago una serie de proyectos, se inicia con la farmacia popular, en donde yo aseguro los costos operacionales, de tal manera de comprar a un valor y vender al mismo valor, lo que me permite hacerlo, porque el Estado en Chile tiene prohibido hacer acto de comercio. Pero el acto de comercio se define por el acto de compraventa más la fijación de precio, que es comprar un valor y vender a otro valor para meter en esa diferencia, ¿no? Dos cosas, las utilidades y el costo operacional. Entonces, cuando todos me decían que no se podía hacer, yo dije, no, pues sí se puede hacer. Hay que comprar un valor y vender al mismo valor. Bueno, ¿y cómo pagamos el negocio? No, el negocio se saca del presupuesto anual de salud de la comuna, porque es una inversión en salud. Claro. No, cuando se entendió eso, nos dimos cuenta que podíamos hacer muchas más cosas. Salud y preventiva. Efectivamente, esta es la gran innovación. Claro. Y cuando la BIM se entera y dice, tengo que replicar, ¿qué hace? Le pasa 8 millones de pesos a una cadena que tiene 23 puntos de venta en su comuna para asegurarle la utilidad. Es decir, a los mismos que le pagan a los trabajadores menos de lo que valen su trabajo, que estaban coludidos, le pasa plata del erario público y en vez de devolvérsela a la gente, se la devuelve a la empresa para conseguir un margen de descuento en una lista acotada de remedios para una lista acotada de personas. Son dos modelos completamente distintos. Yo confronto el modelo, él lo profundiza. Entonces, estoy hablando, tengo una buena impresión de él, creo que ha hecho algunos reconocimientos, se ha tratado de enmarcar de su pasado tan ligado a la dictadura y a la violación a los derechos humanos. No creo que haya sido suficiente, pero él representa eso. Yo creo que nosotros representamos cosas completamente distintas. De hecho, por ejemplo, la discusión de la integración social, y con esto termino. Lavín está convencido que integración social es llevar a un poquitito de pobre a vivir a la ciudad de los ricos para que puedan disfrutar de los bienes, productos y servicios que los ricos, con su capacidad adquisitiva, con su demanda agregada, logran concentrar en la ciudad de los ricos, ¿no? Yo creo que integración social es que en todas las partes del territorio uno tenga acceso a los mismos bienes a distancia de una caminata, independiente de cuál sea el nivel socioeconómico que tenéis. Entonces, la gente que llegó a vivir ayer, pagando el 25% de su ingreso a la inmobiliaria popular, tiene a una cuadra de distancia la farmacia popular, la óptica popular, la librería popular, la disquería, la universidad abierta, los colegios, los consultorios. A 2 cuadras tiene el metro. Entonces, aquí estamos hablando de integración social de verdad. Están en una de las mejores ubicaciones de la trama urbana, a 10 minutos del centro. No estamos mandando a los pobres a vivir a la periferia de la periferia. Entonces, son 2 cosmovisiones y 2 proyectos de país completamente distintos. ¿Por qué? Porque esto que hacemos en Recoleta es replicable. Lo que hace la BIM no. Claro. Primero, en lo de la farmacia, hay comunas donde no hay farmacia, entonces no tiene a quién pasarle la plata para asegurar la utilidad. Segundo, ¿no? Hay comunas en donde no hay 23 puntos de venta de farmacia, sino que hay 1, 2, 3, y hay 60 comunas en Chile que no tienen farmacia. Entonces, eso no se puede replicar, lo nuestro sí. Todas las comunas podrían tener farmacias populares y llevar los medicamentos y ampliar la cobertura, lo mismo que con las librerías. Hay 297 comunas que no tienen librería en Chile. Y en la inmobiliaria popular, usted no puede llenar Las Condes de pobres. No puede. Entonces eso lo puede hacer 1, 2, 3, 4 veces. En cambio, construir vivienda de buena calidad en toda la ciudad, ¿no? Rodeado de la infraestructura, los bienes, productos y servicios esenciales, a distancia de una caminata, usted lo puede hacer en todo Chile y eso asegura un territorio más equitativo, ¿no? Y eso además disminuye la huella de carbono, disminuye la cantidad de viajes que se tienen que hacer dentro de la ciudad. Antes la gente de Recoleta para comprar lentes tenía que ir a Maquiver, para comprar un libro a Providencia, ¿no? O a Las Condes. Entonces hoy día lo encuentran todo aquí. Hemos descontado más de 100.000 viajes al año con los proyectos que hemos hecho.
ayudándole a la ciudad, menos contaminación, menos congestión, menos huella de carbono. Entonces, aquí hay una mirada integral del Chile que necesitamos, que es significativamente distinta a la de él. Daniel Jadue, queríamos conversar con usted también acerca del conflicto entre Palestina e Israel, que esta semana tuvo, no sé cómo llamarlo, bueno, esto que sucede, que quiere Israel anexar algunos territorios de Cisjordania, ¿verdad? Y la verdad es que nos parece muy interesante escuchar cuál es su punto de vista sobre esta situación que vive el pueblo de Palestina. A ver, aquí hay una responsabilidad fundamental del Estado de Israel, que es un Estado que a lo largo de toda su historia ha mostrado un desprecio absoluto por el derecho internacional y por los derechos humanos. Recuerden que junto con el apartheid sudafricano y el Chile de Pinochet, Israel constituye el triunvirato de países más condenados en el mundo por violación a los derechos humanos. Exacto. Ahora, más allá de la responsabilidad que tiene Israel directamente, a mí me molesta mucho más la hipocresía de la comunidad internacional, ¿no? La comunidad internacional, la última vez que un país cruzó sus fronteras para ocupar otro, movilizó sin permiso de las Naciones Unidas el ejército más grande que recuerde la historia de la humanidad, ¿no? Para ir a destruir Irak cuando invadió Kuwait. Sin embargo, aquí ha permitido, ha validado y ha premiado la ocupación. Dentro de esa hipocresía yo también pongo al presidente Piñera. Fue el primer presidente de Chile que se reunió con el primer ministro israelí, que acrecentó el intercambio cultural, acrecentó el intercambio comercial, y es más, yo lamento decirlo, pero Chile hoy día financia la ocupación israelí, financia las balas que matan a los palestinos, financia la tortura y financia la construcción de asentamientos a través de una serie de convenios que le generan ingresos a la potencia ocupante. Entonces, esta tesis de la separación de las cuerdas paralelas, de condenar discursivamente lo que Israel hace, pero premiar económicamente lo mismo, es una actitud que ha llevado a que Israel se sienta impune y que pueda hacer exactamente lo que quiera. ¿Mauricio? Alcalde, efectivamente sí, pero efectivamente hemos visto que las manifestaciones de algunos personeros de la ONU incluso, que pueden haber sido cuestionados por su pasado, pero por ejemplo ahora están hablando de una suerte de apartheid del siglo XXI frente a esta anexión que pretende hacer Israel en algunos sectores de Cisjordania. Y también se sabe de que Netanyahu estaría particularmente interesado en avanzar en este proyecto antes de noviembre, porque cuenta con el apoyo de Donald Trump en Estados Unidos, digamos. Entonces también hay una suerte de premura, tiene un socio estratégico, por así decirlo, y gravitante como es Estados Unidos, pero hay una suerte de premura porque el tiempo, insisto, estaría siendo limitado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué cosas pueden ser efectivamente sensatas de hacer o inmediatas de hacer para eventualmente resistir esto que a todas luces se asuma como algo ilegal, ¿no? Si existe, Mauricio, un interés real en detener esto, lo que la comunidad internacional tiene que hacer es plantearle un cerco en muchos aspectos. Dejar de venderle armas, dejar de comprarle tecnología, ¿no? Y efectivamente hacer lo único que todos sabemos que funciona. El apartheid sudafricano se cayó, ¿no? Cuando la comunidad internacional decidió boicotear al apartheid y quitarle todo, ¿no? Y aquí no estamos hablando, porque yo lo dije al principio y quiero hacer la diferencia, soy completamente enemigo de intervenir en los asuntos de otros estados. El tema es que aquí no estamos hablando de intervenir en los asuntos internos de Israel, estamos hablando de Palestina, que no tiene nada que ver, no es un asunto interno israelí, es un país ocupado militarmente, en donde todos los días se violan los derechos humanos y lamentablemente con la connivencia, con la aprobación de la comunidad internacional, porque vuelvo a decir, uno es lo que dice, o sea, uno no es lo que dice, sino que es lo que hace. Entonces, yo sé que lo que dice Mauricio es cierto. Toda la comunidad internacional ha salido a declarar esto como ilegal. De hecho, la presidenta Bachelet, en su rol, hizo una declaración muy escueta, pero quizá la mejor declaración que yo haya escuchado. Es ilegal, punto. No hay ninguna otra discusión, no hay ninguna otra consideración. Es ilegal, punto. El tema es que cuando tú tienes esa claridad, cuando alguien ocupa, o sea, cuando alguien comete un delito para el derecho internacional, tú no puedes seguir en relaciones con él.
Es como si acá encontráramos a alguien cometiendo un delito, haciendo un robo o matando a alguien y le dijéramos, oye, lo que estás haciendo es ilegal, pero no lo detuviéramos, pero no hiciéramos nada para quitarle la posibilidad de continuar haciéndolo. Eso te convierte en cómplice, eso es de negación de justicia, eso es de negación de auxilio, ¿no? Y yo creo que aquí la comunidad internacional está cayendo, lamentablemente, en lo que es de negación de auxilio. ¿Y ahí? Los palestinos van a ser masacrados. Aquí, además, hay un proceso de engaño sistemático, ¿no? Sí. Se firmó un acuerdo de paz, y se firmó un acuerdo de paz para ganar tiempo y cambiar las condiciones sobre el terreno. Esto Exacto. Se firmó, yo lo recuerdo con mucha precisión porque le voy a decir algo. Yo partí militando a los 11 años en un partido de la OLP. Entro a militar al PC el 14 de septiembre de 1973, un día después de la firma del Acuerdo de Oslo, porque la firma del Acuerdo de Oslo, yo personalmente consideré, a pesar de que tenía responsabilidades dentro del partido en donde yo militaba, que era el mayor error histórico de la dirigencia palestina. Porque después de aquello no iba a haber otro error mayor, y esto iba, es más, en la semana siguiente a ese día, yo escribí a páginas centrales en el diario El Siglo de la semana, algo que decía, Acuerdo de Oslo, el fin de Palestina. ¿No? Porque se iba a promover la guerra civil, Israel había financiado el surgimiento de Hamás para, entre comillas, enlodar esta posición que la OLP tenía de único y legítimo representante del pueblo palestino. Hay que decirlo con todas sus letras, Hamás es un invento de Israel, ¿no? Financiado por Israel, dentro de Israel y después exportado hacia efectivamente los territorios ocupados, como lo ha hecho otras veces Estados Unidos e Israel en varias partes. Recuerden que Saddam Hussein fue la punta de lanza contra la revolución iraní. Recuerden que Noriega fue la punta de lanza y después lo encarcelaron. Recuerden que Pinochet fue la punta de lanza para detener el socialismo en Chile y después Estados Unidos trató de que la dictadura terminara, pero siempre han tenido esta relación con estos regímenes absolutamente brutal y contradictoria. Entonces hoy día está pasando lo mismo, y yo la verdad es que no tengo ninguna confianza y ninguna esperanza en que la comunidad internacional mueva un dedo, porque son todos cómplices de Israel. Y esta relación además que tiene un componente bien que a nosotros desde el lado del periodismo, ¿no es cierto?, y de los medios de comunicación nos interesa mucho, porque aquí hay una complicidad enorme de los medios de comunicación, hay un cerco mediático también con respecto a este tema, y esta permanente intentar empatar, ¿no es cierto?, algunas cosas. Es como cuando trataban de empatar, no sé, que le llegara una molotov a un carro de fuerzas especiales y compararlo con un piquete de carabineros disparándole a la gente. Como que aquí pasa lo mismo en este cerco mediático, ¿no? Tratan de empatar ciertas cosas. O sea, no solo pasa lo mismo. Claro. No solo pasa lo mismo. Yo los quiero alertar sobre que algunos medios de comunicación alternativos que habían surgido en nuestro país están siendo comprados por la comunidad sionista de Chile. Y están sacando a cualquier de ellos, no solo a los periodistas de centro izquierda, digamos, como todos los que me están entrevistando hoy día, que fueron expulsados de los medios oficiales porque estaban tratando de efectivamente informar con un poco mayor objetividad lo que estaba aconteciendo desde la Revolución de Octubre, sino que están sacando también a los pro-palestinos, ¿no? Wow. Y esto está pasando con el Desconcierto, con el The Clinic y con varios medios que, para los que no lo saben, están cambiando su propiedad y están empezando a tener influencia significativamente importante en ella, el sionismo internacional, que efectivamente es un poder transnacional. Claro. Sí, ahí hay un tema que quería preguntarle, porque claro, nosotros sabemos que el año 48, para que la gente sepa, el año 48 la ONU estableció y pescó un lugar que estaba en Palestina y puso un estado de la nada, ¿no? Una cosa y de ahí en adelante la ONU ha dictado muchos dictámenes en contra de los abusos que ha hecho Israel. Son muchísimos los dictámenes que ha dictado la ONU que se quedan en eso. Pero hay una mentalidad, o hay algunas personas que hablan del sionismo. Uh-huh. Lo que yo no es que no comparta, pero sí sé que hay interés en Estados Unidos, que es el país más grande, en mantener Israel, y hay platas de lado y lado, y por eso Estados Unidos siempre ha sido un aliado de Israel. Ahora, ¿por qué fundamento podría tener alguna persona o algún grupo
porque en el fondo Israel ya existe. Y Palestina en verdad hoy día no es una grave amenaza para Israel, o sea, dejémonos de cosas, no es... Nunca lo ha sido. Por eso lo digo. Entonces, ¿por qué hay, yo no entiendo mucho esto del sionismo de que un grupo de personas, es como casi, y perdone que lo diga así, pero me parece como una cosa como media esotérica, mágica, ¿no? ¿No real? De un grupo de personas. ¿Ah? Claro, con una cosa ¿No como real? que no, si existe o no existe, no lo sé. Yo sé que hay intereses. Hay intereses del grupo en Estados, claro, ese es el tema. En Estados Unidos hay judíos que tienen mucha plata y que le ponen lucas y que influyen en los gobiernos de Estados Unidos. Yo pediría, Daniel, yo pediría mucha prudencia, no hablemos de judíos, hablemos de sionistas. Porque los judíos no tienen nada que ver con el sionismo. Claro. No, los judíos no tienen nada que ver con el sionismo. Eso es lo que quiere entender Daniel. A ver, el judaísmo es una religión, el sionismo es un movimiento político, y hay muchos judíos democráticos, progresistas, que no avalan y que no son parte del movimiento sionista. Muy cierto. Y hay incluso movimientos judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, que son contrarios al Estado de Israel porque violan sus propios preceptos. Entonces, yo primero hacer la connotación, aquí al judaísmo hay que dejarlo aparte, y yo le tengo mucho respeto a todas las religiones, amén de ser ateo, y no considerar a ninguna de ellas una vía válida. Es más, yo nunca me gusta hablar de una sola, pero yo, por ejemplo, soy de los que no creo ni en el pueblo elegido, creo que no es consistente con una posición de un hombre racional y de izquierda, no creo en la tierra prometida, pero tampoco creo en bienaventurados son los pobres y después de muertos los recompensamos, tampoco creo en la guerra santa, tampoco creo en todas estas, entre comillas, relatos originales que son pura ideología, ¿no? Recuerden, hay un texto de un judío, de alguien que renega del judaísmo, que es Yuval Hariri, que plantea que la revolución es la revolución cognitiva, que es anterior a la revolución agrícola, ¿no? Que es cuando el ser humano empieza a poder relatar no solo las cosas que ve, que eso es muy normal para todas las especies, en sus propios lenguajes, sino que empieza a poder relatar cosas que no ve y que no existen, ¿no? Es cuando logra el ser humano la posibilidad de llevar cooperación entre la especie, ¿no? Más allá de aquellos 200 que habitualmente uno logra conocer en toda su vida. Cuando tú logras hablar de cosas que no existen y logras ponerlas como verdades absolutas, puedes permitir colaboración entre intereses similares, pero de personas muy distantes. Esto es el sionismo, ¿no? Y esto no es solo el sionismo, esto es el capitalismo, ¿no? Que cree en la sociedad anónima, que cree en la utilidad. Esto es el nacionalismo, que permite unir a personas de Arica con personas de Magallanes, ¿no? Porque efectivamente son instrumentos de dominación, porque la ideología se define como un velo que tiende sobre la realidad, un manto que no te permite ver la realidad, pero que es capaz de movilizar las pasiones de muchos en virtud de los intereses de pocos. Claro. Entonces, aquí lo que estamos viendo en el sionismo es la estructuración del Eretz Israel, del Nilo al Éufrates. Ese es el plan original que está contenido en el Estado judío, escrito en 1897 por Teodoro Herzl, que es el padre del sionismo contemporáneo. Pero esto nada tiene que ver ni con el judaísmo, ni con nada. Hay muchos judíos que no creen en el sionismo. Hay judíos que piensan que pueden ser sionistas de izquierda, y que yo siempre lo discuto con mis amigos que se dicen sionistas de izquierda, porque desde mi perspectiva, una persona de izquierda no puede creer en ninguna ideología excepcionalista, ¿no? De pueblo elegido, que para mí el pueblo elegido se parece harto a la raza aria. Claro, es bien parecido. Son cosas bastante similares. Sí. Es como poner un manto de superioridad de unos sobre los otros. Entonces, yo estoy en la tesis del pensamiento del siglo XXI. Mira, en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, se logró establecer, después de muchos siglos de oscuridad, el concepto de la tolerancia desde el pensamiento laico. Pero la tolerancia era una actitud de constricción interna que te permitía, entre comillas, tolerar aquello que te molestaba. El siglo XX definió que la tolerancia ya no era suficiente, y se empezó a hablar de un nuevo concepto que era el respeto,
que supera esta actitud de construcción intelectual que te permite tolerar aquello que te molesta, sino que te hace reconocer que los derechos que tú asumes para ti son también para el otro. Eso es respeto, es entender que cualquier pretensión de validez propia es también válida para otro. Pero esto también ya está obsoleto. Hoy día el paradigma que hay que instalar en el siglo XXI es el de la valoración de la diferencia como fuente de riqueza, claro, que es lo esencial para la innovación. La innovación se nutre de la multiplicidad de conocimientos y experiencias distintas para abordar los mismos problemas. Y esto te permite valorar toda diferencia, toda diversidad, nacional, étnica, sexual, como una fuente de riqueza permanente, porque ahí está el mundo del futuro. Entonces, estamos hablando de conceptos que no tienen nada que ver con estas ideologías que pretenden... mira, hay un autor que es Amin Maalouf, que escribe un libro formidable para mí, que es el libro Identidades Asesinas. Yo lo recomiendo. Porque ahí él define... ¿Ya? Identidades asesinas. Él define cómo se construyen todas las identidades que afirman su existencia negando la de otros, ¿no? Sí. Y las define como identidades que comúnmente se definen por una variable principal, dejando muchas otras en segundo lugar. Entonces está la religión, que la religión cuando dice que su Dios es el verdadero, dice que todos los otros dioses no lo son. Está la nación, que cuando dice que el nacionalismo niega la existencia de todos los otros porque la nación está primero, ¿no? Claro. Pero también está el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, un sistema de apartheid. El sistema de apartheid se define en el diccionario como una nación con dos sistemas. Bueno, ¿qué más apartheid que un país con un sistema neoliberal en donde en la misma nación tenemos un sistema de salud para los que tienen plata, un sistema de salud para los que no tienen, un sistema de educación para los que tienen plata, un sistema de salud para los que no tienen, una posibilidad de cultura para los que tienen plata, otro país, otro para los que no tienen? El neoliberalismo es apartheid del siglo XXI. Interesante. ¿no? Y eso lo tenemos que entender para poder superarlo. Muy bien. Creo que nos quedó, me gustó mucho esta última Charito, parte. Sí, me gustó. De hecho lo voy a acuñar. Desde aquí en adelante voy a decir exactamente lo mismo. Daniel Jadwe, ha sido un gusto conversar esta mañana con el alcalde de Recoleta. Nos ha quedado muy claro. Me gustó mucho lo de desmitificar por la invitación. Ciertas cosas también. Muchas gracias. Me parece que estoy disponible cuando ustedes quieran para conversar más. Un abrazo a todos y a todas y a todos y todas quienes nos están escuchando. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias, alcalde, que esté muy bien. Chao, chao. Ahí estaba el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que esta mañana ha conversado